¿sí? Entonces, cuando aplicamos velocidad, un vehículo, una persona o una bicicleta, por ejemplo, recorre una cantidad de distancia en un tiempo determinado. Por ejemplo, recorre 30 kilómetros en una hora. Y el movimiento es cuando este vehículo, por ejemplo, cambia de posición. Acá abajo podemos ver también movimiento del auto y de la persona que va caminando. Entonces, la fuerza de roce, habíamos hablado de esta fuerza, es la fuerza que se opone al desplazamiento de un cuerpo. Cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, tengo un sillón y lo quiero mover, para poder mover ese sillón y cambiarlo de posición, por ejemplo, tengo que aplicarle una fuerza y romper el roce. Una vez que aplico la fuerza y yo logro mover mi sillón, significa que rompí la fuerza de roce. Y una vez que el cuerpo empieza a moverse, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, empujarlo y cambiarlo de posición que cuando está en reposo. Por lo tanto, la fuerza de roce se opone al movimiento del cuerpo, ¿ya? Ahora, esta fuerza de roce que está ahí ejemplificada con una FR y tiene una rayita arriba, acuérdense que cuando estas cosas tienen una rayita arriba significa que son un vector. Entonces la fuerza de roce se opone a la fuerza de empuje. Aquí estamos empujando, por ejemplo, este closet y la fuerza de roce se opone a ese movimiento. Entonces, la fuerza de roce es la fuerza que se produce en el contacto de dos cuerpos, ¿no es cierto?, para quitarle su estado de reposo. Este ejemplo lo vimos la semana pasada. Este hombre trata de vencer la fuerza de roce empujando esta roca para que pueda caer cerro abajo, ¿cierto? Una vez que el hombre logra mover la piedra, cosa que yo ahí encuentro bastante difícil, se rompe la inercia de la roca y esta empieza a moverse y adquiere energía cinética. ¿Bien? Entonces acá también tenemos una niña, por ejemplo, que está tratando de empujar esa caja y ustedes pueden ver aquí en naranjito, acá abajo, cómo la fuerza de roce se opone al movimiento del objeto. Esto es lo mismo que hace un niño, por ejemplo, cuando quiere echar a andar una patineta, ¿no es cierto? Primero tiene que darse velocidad con el pie. Cuando él hace el movimiento con el pie para empezar a moverse en su patineta, está rompiendo la fuerza de roce. Entonces pasa de un estado estático a un estado dinámico, o sea, pasa de reposo a movimiento. Ahora, acá en este planeta, todas las cosas tienen fuerza de roce, porque acuérdense que nosotros somos atraídos por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, nos atrae hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, la fuerza de roce es directamente proporcional a la fuerza de gravedad. ¿Qué significa eso? Que es, mientras más masa, o sea, mientras más masa tenga el objeto, mayor va a ser la fuerza de roce. O sea, no es lo mismo mover una silla empujándola, ¿cierto?, a mover, por ejemplo, una cama que es mucho más grande y tiene mayor masa. Por lo tanto, todos los objetos en este planeta, chiquillos, tienen resistencia al movimiento. Entonces tenemos tipos de roce, el roce estático. Cuando dice estático significa que es el roce en reposo. El roce dinámico, el roce por movimiento. El roce por deslizamiento, como el niño que se desplaza en la patineta, y el roce por rodadura, por ejemplo, cuando echamos a rodar una pelota, ¿ya? Y acá teníamos, esto lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, el roce estático o fricción estática, cuando el objeto opone resistencia al movimiento. Aquí este hombre tratando de mover esta caja de seguridad, obviamente, tiene bastante resistencia al movimiento, ¿cierto? Después tenemos el roce dinámico, que es cuando movemos un cuerpo que está en movimiento. Habitualmente cuando el cuerpo está en movimiento, el roce es menor. Por lo tanto, ese roce es dinámico, es roce en movimiento, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más fácil mover
un objeto en movimiento de un lugar a otro que un objeto que está estático. Yo les daba el ejemplo la semana pasada de cuando tratamos de empujar un auto que está en pana, por ejemplo. Al comienzo tenemos que aplicarle harta fuerza para que ese auto empiece a desplazarse. Pero una vez que empieza a moverse, ¿no es cierto? Ya no necesitamos aplicar tanta fuerza porque el roce es dinámico. Una vez que un cuerpo empieza a moverse, tiende a permanecer en movimiento. Y después tenemos el roce por deslizamiento, donde aquí lo que hay que romper es la irregularidad del suelo, porque el suelo no es liso, no es como aparece ahí liso, sino que tiene una superficie rugosa, con pliegue, ¿no es cierto?, púas, etc. Entonces el roce por deslizamiento es cuando nosotros o el objeto tiene que romper las asperezas del suelo, ¿ya? Ahora, dependiendo del grado de asperezas del suelo, va a ser la cantidad de movimiento que tenga un objeto. Por ejemplo, no es lo mismo patear una pelota de fútbol en un campo de pasto, en una cancha de fútbol con pasto, a patear la pelota, por ejemplo, en una cancha de fútbol de tierra, ¿cierto? En la cancha de fútbol de tierra la pelota rueda menos porque hay más objetos que se oponen a su movimiento. En cambio, en el pasto, como el pasto es más liso, la pelota tiende a desplazarse mucho más rápido. Por lo tanto, va a depender de la superficie del lugar donde se esté realizando el movimiento, es cuánto roce va a haber en oposición al movimiento. No es lo mismo que ustedes jueguen, por ejemplo, en la alfombra sintética que hay en el colegio, ¿no es cierto? Y se caigan ahí, a que se caigan en la cancha de cemento. Lo más probable es que si se caen en la cancha de cemento queden con una buena rasmilladura, ¿no es cierto?, en la rodilla, y en cambio en la cancha en la alfombra de pasto les va a quedar un moretón probablemente, pero tengan menos daño que en la cancha de cemento. Entonces eso tiene que ver con la superficie, si es más lisa o tiene más pliegue o es más rugosa. Mientras más rugosa sea la superficie, más difícil es poner en movimiento un cuerpo, ¿ya? Es más difícil caminar, por ejemplo, en un sendero con piedra que caminar en una calle con cemento o asfaltada. Entonces, ese es el roce por deslizamiento, chicos. Y este es el más fácil, el roce por rodadura, ¿cierto? Cuando hacemos rodar un objeto que es circular. Aquí habitualmente el objeto circular tiene mayor probabilidad de moverse porque la superficie de contacto del objeto con el suelo es menor. Por lo tanto, cuesta menos vencer la resistencia. Por eso a la mayoría de los muebles ahora se les pone rueda. ¿Para qué? Para que puedan rodar, por eso se llaman ruedas. Entonces, mientras más esférico el objeto, mayor posibilidad de moverlo tenemos nosotros. O sea, es mucho más fácil mover un auto con ruedas, ¿no es cierto?, que mover esta carreta, por ejemplo, que tiene aquí estas ruedas cuadradas. Aunque si es cuadrado ya no sería rueda. Porque cuando hay que romper el roce, esta lo hace con mucha más facilidad, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, uno a veces no tiene que dar empuje siquiera al objeto para que éste ruede. Es como los ciclistas. Los ciclistas parten, ¿no es cierto?, aplicándole fuerza a su bicicleta para que ésta rompa el roce, pero en algún momento la bicicleta alcanza cierto movimiento y cierta velocidad y no necesita aplicarle más fuerza a los pedales para que éste se mueva. ¿Bien? O sea, de hecho, uno de los mejores inventos del hombre ha sido la rueda, porque le facilitó el poder desplazarse de un lugar a otro y mover objetos de un lugar a otro. Entonces, la fuerza de roce, chiquillo, es la que se opone al movimiento se opone al movimiento y se opone también a todo lo que exista aplicado por la fuerza de gravedad. Entonces aquí también, por ejemplo, encontramos roce en el aire, en la atmósfera. La atmósfera también ejerce fuerza de roce. Por eso el paracaidista aquí tiene que usar un paracaídas
amplio para que rompa la fuerza de roce. Si este paracaídas se rompe por cualquier motivo, este sujeto, ¿no es cierto?, va a caer abruptamente al suelo y más encima lo va a afectar la fuerza de roce porque el aire le va a quemar la estructura. Por eso usan estos trajes así, para el frío y para romper el roce. Es lo que les pasa a los cohetes, por ejemplo, cuando regresan a la Tierra o cuando cae un meteorito. Habitualmente nosotros podemos ver cuando cae un meteorito porque este se incendia. Y se incendia porque al entrar en la atmósfera empieza a hacer roce con el aire que lo rodea, ¿no es cierto? Y la fricción hace que las cosas se enciendan. Es como cuando ustedes frotan sus manos. Cuando ustedes frotan sus manos, están haciendo fricción y después van a notar que tienen las manos calientes. Por lo tanto, esas dos manos calientes se generan cuando yo hago roce o fricción entre ellas. Eso mismo le pasa cuando yo tiro un objeto y este objeto se calienta, ¿ya? Entonces la fuerza de roce, chiquillos, acuérdense, es la fuerza que impide el desplazamiento de un cuerpo. Acuérdense si es que alguna vez se cayeron, ¿no es cierto?, y se rozaron la rodilla y les quedó la rodilla pelada, eso fue porque hubo ahí una fuerza de roce que les lastimó la pierna o las manos. Uno habitualmente cuando se cae pone las manos. Entonces cuando uno pone las manos hace un roce con el suelo y después se mira las palmas de las manos que están todas rojas e incluso pueden estar hasta rotas. Veamos. Y la otra fuerza que vamos a estudiar es la elasticidad. ¿Ya? ¿Qué cosa es un elástico, chicos? ¿Qué lo caracteriza? Sebastián, por ejemplo. ¿Que vuelve a su estado normal? ¿Perdón? ¿Que vuelve a su estado normal? Principalmente lo elástico. ¿Por qué lo llamamos elástico? ¿Qué podemos hacer con el elástico? Se llama así porque se estira. Se estira. Muy bien. O sea, tienen capacidad, ¿no es cierto?, de estirarse. O sea, son estructuras flexibles. Habitualmente a esas cosas flexibles se le llama ser plásticos o plasticidad. Entonces, una estructura es elástica cuando tiende a cambiar de forma, pero volver a su estado original. Como aquí la niñita, por ejemplo, que salta sobre esta cama elástica, ¿no es cierto? Y además la cama elástica tiene la propiedad de volver a su estado original generando una fuerza contraria. Eso es lo que se llama el principio de acción y reacción. O sea, ante una acción yo tengo una respuesta. O sea, en este caso la niñita salta sobre la cama elástica y la cama elástica responde empujándola hacia arriba, rompiendo la gravedad, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la cama elástica. Cada vez que ustedes saltan ahí o saltan en la cama, por ejemplo, la cama es elástica, entonces lo que hace es devolverlos hacia arriba porque el objeto tiende a volver a su estado original. Ahora, la elasticidad, como dice aquí, le permite a los cuerpos poder deformarse, sí, pues, porque si yo tengo un elástico y lo estiro, este se deforma, pero si yo lo suelto, vuelve a su estado original. Por lo tanto, la deformación del cuerpo desaparece. Sí, pues si la niñita, ¿no es cierto?, está saltando acá arriba de la cama, y si nosotros podemos observarla, en algún momento esta cama vuelve a su estado original hasta que la niña vuelve a caer ahí encima de nuevo y vuelve a saltar. Entonces, los cuerpos elásticos tienden a volver a su forma original. Es como cuando inflamos un globo, ¿no es cierto?, y después lo desinflamos, este tiende a volver a su forma original. Por eso se les llama cuerpo elástico. Entonces, ¿quiénes ejercen fuerza elástica? Principalmente, ¿no es cierto?, obviamente los elásticos que nosotros conocemos, los resortes que nos permiten mover la mayoría de los objetos, ¿ya? Y en general todas las cosas que son hechas habitualmente con algún objeto plástico. Ahora,
Todos los objetos elásticos, chiquillos, tienen una energía potencial, o sea, tienen una energía de reposo. Y esa energía de reposo cambia cuando yo le aplico una fuerza, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo tengo una onda. Mi onda, si yo no la activo, ¿no es cierto?, no la estiro y pongo una piedrita ahí, no voy a poder tirar mi piedrita, porque si yo pongo la piedrita en la onda y no la muevo, no le va a pasar nada. Entonces, a eso se le llama energía potencial. Ahora, quien describió los cuerpos elásticos fue un señor que en ciencia fue muy importante, el señor Robert Hooke. Él explicó la fuerza elástica. ¿Se acuerdan quién fue Robert Hooke? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Yo no. Yo No, nunca lo yo había. tampoco. Robert Hooke fue un señor que existió en el siglo XVIII y que entre otras cosas trabajaba en física, pero también trabajaba en otras ciencias. Por ejemplo, Hooke fue el primero que observó una célula. Robert Hooke trabajó mucho en física también, estudiando los cuerpos elásticos. De hecho, la ley de los cuerpos elásticos depende del señor Hooke. Ya. ¿Qué dice Hooke? Según su ley, es proporcional la deformación producida a la fuerza deformadora tendrá el mismo valor y dirección, pero su sentido será contrario. Sí. Por ejemplo, si yo tengo un elástico, cosa que no puedo encontrar acá en la casa, si yo tengo un elástico, ¿no es cierto?, le voy a aplicar una fuerza y lo voy a deformar, ¿cierto? Y la fuerza deformadora, o sea, la fuerza con la que yo estiro mi elástico, tendrá el mismo valor y dirección, pero sus sentidos son contrarios, claro, porque yo parto estirando el elástico del centro y lo estiro en sentido contrario para alargarlo. Pero si yo lo suelto, mi elástico vuelve a su posición original, ¿ya? Pero yo para estirar un elástico tengo que aplicarle una fuerza en sentido derecho y en sentido izquierdo. Por ejemplo, si me quiero amarrar el pelo con un cole, yo primero lo tengo que estirar y después poder amarrarme el pelo. Entonces, esa es una fuerza deformadora y tiene sentido derecho, sentido izquierdo, pero tiene en ambos sentidos la misma fuerza y el mismo valor de la dirección. Entonces, ¿qué características tienen las fuerzas elásticas? Ya, punto de aplicación sobre el cuerpo que se está deformando, ¿cierto? Yo tengo ahí como el señor que está estirando el arco, yo tengo aquí el lugar del punto de aplicación de la fuerza que estoy aplicando. En este caso estoy estirando el arco para poder estirar la flecha. La dirección, ¿no es cierto? La recta que contiene el resorte, o sea, en este caso aquí la dirección hacia dónde va, ¿no es cierto?, la dirección de esta fuerza. El sentido, acuérdense que los vectores tienen dirección, sentido y magnitud. Opuesto al estiramiento, ¿no es cierto? El sentido va a ser opuesto al estiramiento porque cuando yo suelte esto de aquí, la flecha va a salir con una dirección que yo le estoy dando de acuerdo al estiramiento del elástico de esta estructura. ¿Se acuerdan cómo se llama esta estructura? La que está ahí con amarillo. Muy bien, excelente. Entonces, a la fuerza elástica, ¿no? Entonces yo le aplico una fuerza y el arco va a empujar la flecha con un sentido y con una dirección. En este caso del ejemplo sería, ¿qué sentido? ¿Derecho o izquierdo? Chiquillo. ¿Cómo? ¿En qué sentido va? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A la derecha? Derecha. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué sentido tendrá también? A la derecha. Perfecto. Entonces aquí la flecha les indica el sentido y la dirección que nosotros le damos al objeto cuando lo aplicamos con un cuerpo elástico, ¿ya? Y una vez que este arco, yo tiré la flecha, ¿no es cierto? Y este arco vuelve a su posición original, ¿no es cierto? Empieza a actuar la fuerza restauradora del elástico, o sea, el elástico tiende a volver a su posición inicial, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender la fuerza elástica? Porque no todos los elásticos son iguales. Pues no es lo mismo, por ejemplo, un elástico de una onda
que un elástico de este arco, son elásticos diferentes. Va a depender, ¿no es cierto?, de la característica del resorte o de la rigidez. Mientras más flexible sea el objeto, más elástico es. ¿Ya? O sea, mientras más flexible sea la estructura, más elástica va a ser. Ahora, hay cuerpos que nosotros podríamos considerar que son rígidos o que son poco flexibles, pero igual tienen algún grado de fluidez o de movimiento. Y de la deformación, ¿cierto? A mayor deformación, mayor fuerza, obviamente. No es lo mismo tirar la flecha con un arco que tirar la flecha con una onda. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene mayor posibilidad de deformación. ¿Quién tiene mayor posibilidad de deformación? ¿El arco o una onda con la que estamos tirando la flecha? La onda. ¿La onda? ¿Por qué? ¿Es más flexible la onda que el arco? No. ¿Por qué? Por ejemplo, este arco, ¿no es cierto?, ¿es del mismo tamaño que una onda? No. No. Entonces eso va a depender del tamaño también que tenga nuestro elástico. ¿Han visto estas personas que se tiran en bungee? Que se tiran con una cuerda elástica de un puente, por ejemplo. Ah, sí, sí. Sí, ¿cierto? A los que les gusta la adrenalina. Entonces, cuando una persona se tira en bungee, tiene que ser bien valiente porque no va a saber si ese elástico va a resistir o no el cambio de posición de estático a dinámico, ¿cierto? Ahora, esa es la gracia del bungee, poder ver qué resistencia tiene el elástico. Entonces, la elasticidad del cuerpo va a depender también de su tamaño. A mayor tamaño de la sustancia elástica, mayor va a ser su flexibilidad. Por eso nos tiramos en bungee con unos elásticos que son por lo menos de 10 centímetros de diámetro. Porque si yo usara otro tipo de elástico, lo más probable es que el elástico con el peso se corte y yo quede estampado en el suelo hecho papilla. Acá tenemos, ¿ven? A un señor tirando una flecha con un arco. Ahí tenemos a Robin Hood, seguramente peleando con alguien. Acá tenemos una fuerza de roce en un cuerpo con una superficie que no es lisa. ¿Ven? Acá, por ejemplo, Robin Hood, ¿qué fuerza tiene que vencer cuando tira su onda así? ¿Qué fuerza tiene que vencer ese elástico? ¿Qué es lo que atrae los cuerpos al suelo? La gravedad. Muy bien. Entonces, cuando Robin Hood tira su arco aquí, está rompiendo la fuerza de La gravedad. gravedad. Muy bien. ¿Qué le está aplicando a la flecha? Fuerza. Fuerza, y la fuerza le permite a la flecha tener ¿qué cosa? Si yo la tiro. Velocidad. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué le tengo que aplicar a mi flecha para que llegue más lejos? Más fuerza. Excelente. Mientras más fuerza le aplico yo a mi flecha, ¿no es cierto?, esta va a llegar mucho más lejos. En cambio, acá tenemos una fuerza de roce, ¿ven? Aquí la fuerza de roce en un piso que no es liso tiene una mayor resistencia a desplazar el cuerpo que cuando Robin Hood estira, ¿no es cierto?, su arco y tira su flecha. Si el aire fuera áspero, Robin Hood tendría que aplicar mucha más fuerza para estirar su arco. Y acá, por ejemplo, si este fuera un futbolista, tendría que aplicarle una gran fuerza a su pelota para romper la fuerza, ¿no es cierto?, de roce del suelo. Y acá tenemos, ¿se acuerdan cómo se llama el objeto que sirve para medir la fuerza de gravedad? Ese que tiene un resorte y al que yo le aplico ahí un peso. ¿Cómo se llama este objeto que sirve para medir la fuerza de gravedad? Que a veces lo confunden con una balanza. Un
Un punto de regalo, un 7 de regalo para el que se acuerda. ¿Resorte? No. Acá hay un resorte, pero ese resorte va dentro de un objeto que me permite medir el peso. ¿Digo pesa? Una pesa. No, ¿Pesa? Una pesa. no. ¿Cómo se llama el objeto que nos permite medir fuerza de ¿Mide gravedad? algo? ¿Regla? No. Wincha. ¿Quién se va a hacer acreedor al 7? ¿Medidor? ¿Perdón? Wincha. ¿Medidor? No. Es un objeto que Pesa. lo confunden con una pesa, pero no es una pesa. Se llama a la 1, Medio. a las 2, a ver, alguien. ¿Termómetro? ¿Cuánto? No, pues ¿Termómetro? sirve para medir temperatura. Gravímetro. No, empieza con D, de dragón. ¿Denómetro? ¿Cuánto? ¿Denómetro? Casi. Dinamómetro. Dinámetro. Dinámetro. Más o menos. Vamos cerquita. ¿Dinómetro? Cerquita. Dinamómetro, ¿no? Y sí, ¿quién fue? Yo. Diego ya pues. Diego López. ¿Sebastián? No, tía. Diego López, creo. O Vicente. No sé. Dinamómetro. El objeto que sirve para medir la fuerza de gravedad se llama dinamómetro. Entonces aquí este ejemplo les dice cómo funciona un dinamómetro. Entonces el dinamómetro tiene un resorte. Después el Diego me hace acordar para ponerle el 7. El dinamómetro tiene un resorte, ¿no es cierto?, que se estira de acuerdo a la masa que tiene el objeto al cual le queremos tomar la fuerza de gravedad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, del dibujo, este objeto tiene un peso, porque estamos midiendo peso, de aproximadamente 5 gramos, será, o 5 kilos, tal vez. Entonces acá tenemos distintos tipos de objetos, chiquillos, que son elásticos. Entonces aquí estamos aplicando la ley de Hooke, ¿no es cierto?, donde habla de la resistencia que oponen los resortes al movimiento. Aquí hay un niño, ¿no es cierto?, que está haciéndole fuerza a este resorte, diciendo que ese resorte no le hará nada, y él le está aplicando una fuerza contraria a la dirección del resorte, pero en algún momento, ¿no es cierto?, ya no tiene suficiente fuerza para poder oponerse a la fuerza del resorte, y el resorte lo empuja y lo envía, ¿no es cierto?, con una fuerza de reacción. Entonces él hace una acción, empuja el resorte, y el resorte produce una reacción, o sea, le da un buen empujón y lo manda a la punta del cerro. Este es el principio de Hooke. A toda acción se opone una reacción, o sea, el principio de acción y reacción. ¿Ya? En todas las cosas se aplica el principio de acción y reacción. Ante un evento o alguna actitud o alguna acción que uno desarrolle, siempre va a tener una respuesta. Por lo tanto, ahí tenemos una acción de reacción. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejemplos. Ejemplos de acción y reacción, chiquillos. Acá. Para mover un mueble tenemos que vencer la fuerza de roce o la roce estático. ¿Qué cuesta mover menos, el mueble o el carrito? El carrito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el carrito Porque que? tiene rueda. Entonces más fácil. Y acá tenemos el movimiento de un auto, ¿no es cierto? Habitualmente los autos no tienen esta forma, habitualmente son aerodinámicos. ¿Por qué? Porque cuando el auto es aerodinámico, ¿qué fuerza está rompiendo? La fuerza de roce. Excelente, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos que hacer algún tipo de acción para romper la fuerza de roce, tanto del suelo como del aire. ¿Ya? Y en este caso aquí el auto tiene que romper dos fuerzas, la fuerza de roce del aire
y la fuerza de roce que le opone el suelo. ¿Bien? Ya.